Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Vamos a ir directamente al grano porque hoy tenemos entre manos lo que muchos críticos llaman, y con toda la razón del mundo, el auténtico Big Bang de la literatura argentina. Hablamos de El Matadero, de Esteban Echeverría. Para que os hagáis una idea, este no es el típico texto clásico y aburrido, que va, es una obra fundacional, absolutamente explosiva y supervisceral. Capturó como ninguna otra el espíritu y el tremendo conflicto de una época turbulenta. Es más, cambió para siempre la forma de escribir y de entender algo tan complejo como la violencia política. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto, porque aquí hay un misterio increíble. Fijaos, tenemos ante nosotros una obra maestra literaria que, por sorprendente que parezca, se pasó más de 30 años escondida en un cajón. 30 años. La pregunta del millón para arrancar nuestro desglose de hoy es obvia. ¿Por qué un autor tan reconocido ocultaría una historia tan cruda y políticamente cargada hasta mucho después de su muerte? Pues bien, para resolver este enigma, tenemos que entender el nivel de terror y la censura brutal que se respiraba en aquel momento. Y para entender ese terror, vamos a echarle un vistazo rápido a la cronología. A ver, nos situemos en 1829. Ese año, el caudillo Juan Manuel de Rosas asume el poder e instaura un régimen, digamos, de mano de hierro en Argentina. Ya en la década de los 30, Echeverría escribe nuestro texto, pero lo hace marginado y desde el exilio. Y es que escribir algo así en ese entonces era literalmente firmar tu propia sentencia de muerte, así que el relato solo podía pasarse casi de contrabando, en riguroso secreto, entre un grupito de intelectuales exiliados. El objetivo, evitar a toda costa la furia de la temida policía política de Rosas, conocida por todos como la Mazorca. Echeverría termina falleciendo en Uruguay en 1851 y no es hasta 2 décadas después, en 1871, cuando el crítico Juan María Gutiérrez encuentra por fin el manuscrito entre sus papeles y ve la luz. Ahora bien, para captar realmente el peso de esta historia, es fundamental entender cómo estaba dividida la sociedad. Había dos bandos, dos facciones totalmente enfrentadas en esos años 30. Por un lado tenemos a los federales. Ellos representaban a las clases más populares, estaban a muerte con Rosas, tenían todo el apoyo de la Iglesia y defendían un poder descentralizado. Por otro lado, la otra cara de la moneda, los unitarios. Estos eran más bien las élites normalmente educadas en Europa y querían todo lo contrario, un poder centralizado y fuerte en Buenos Aires. Es absolutamente vital tener clara esta división para comprender la obra, porque el matadero del cuento de Echeverría no es más que una gigantesca y perfecta alegoría política de esta sangrienta fractura social. Vale, entonces, el punto de partida de nuestra historia nos sitúa en una Buenos Aires inundada y literalmente muerta de hambre. Imaginad una atmósfera opresiva a más no poder. Estamos en época de Cuaresma. Las lluvias han sido torrenciales, una auténtica barbaridad. Los caminos están anegados y las calles son pantanos de barro espeso y negro. Claro, con esta mega inundación se cortan los suministros y empieza una escasez de carne tremenda. Los estómagos crujen, la tensión se dispara hasta límites insoportables y, como pasa siempre en las crisis gordas, hace falta un chivo expiatorio. Así que los predicadores y los simpatizantes federales empiezan a correr la voz de que este desastre natural es, ojo a esto, un castigo divino por culpa de los pecados de los unitarios. Y como era de esperar, esta crisis se convierte rapidísimo en un caos absoluto. Para intentar calmar el hambre, el gobierno autoriza que lleguen 50 novillos al matadero de la ciudad. Pero no os penséis que Echeverría nos quinta aquí una escena heroica de salvación. Para nada. Nos lanza de cabeza al horror y a la mugre. El barrizal del matadero se llena de perros, de gaviotas y de gente desesperada por comer, peleándose a muerte por las vísceras y los restos. En medio de este frenesí incontrolable, un toro rompe el lazo que lo sujetaba y se escapa. Y aquí llega el clímax trágico, un momento brutal. En todo ese caos, el lazo del animal sale volando y decapita accidentalmente a un niño. Así, de repente. Es una escena crudísima, pero captura a la perfección esa barbarie total que reinaba en el lugar. Lo que nos lleva al matarife más temido de todo el recinto, un hombre que responde al nombre de Matasiete. Él es la encarnación pura y dura del poder, de la violencia y de la lealtad al régimen dentro de ese infierno de barro. De hecho, es él quien, después de una persecución implacable, consigue por fin derribar al toro fugitivo clavándole su daga hasta el puño. Matasiete es el ídolo indiscutible de la multitud allí en el matadero. Un tipo de muy pocas palabras pero de mucha acción. Se mueve por pura fuerza, agilidad y una brutalidad que no conoce límites. Y justo aquí, en este escenario asfixiante que es puro lodo, sangre y vísceras, ocurre lo inesperado. Es como si la supuesta civilización se metiera por error de lleno en la barbarie. Echeverría crea aquí un contraste que te deja verdaderamente impactado. De repente aparece cabalgando por ahí un joven unitario, de unos 25 años, y para colmo de males en un sitio como este, lleva una silla de montar de estilo inglés y, lo peor de todo, no lleva la divisa punzó, ya sabéis, esa famosa cinta roja que era absolutamente obligatoria para demostrar sumisión al régimen federal. O sea, es literalmente el enemigo perfecto caminando directo a la boca del lobo.
A partir de este momento, la tensión escala a unos niveles brutales y nos lleva a un desenlace verdaderamente aterrador. En cuanto se dan cuenta de que está ahí, Matasiete y la turba rodean al chaval, burlándose de él, lo tiran del caballo sin miramientos y lo arrastran a la fuerza hasta la mesa del juez del matadero, un símbolo clarísimo de la temible mazorca. Una vez allí, el joven no se achanta, desafía al juez cara a cara y se niega en rotundo a obedecerle. El castigo: primero, lo humillan cortándole violentamente sus características patillas en forma de U, el símbolo inconfundible de los unitarios. Luego, lo atan de pies y manos a la mesa, preparándose para azotarlo y desnudarlo. Pero ojo, antes de que lleguen a tocarlo para torturarlo, el nivel de indignación, de rabia y de coraje de este joven es tan inmenso que su cuerpo no lo soporta. Revienta literalmente. Sufre una hemorragia masiva y muere ahí mismo en el acto, prefiriendo perder la vida antes que dejar que le quiten su dignidad. Bueno, paremos aquí un segundito porque tenemos que analizar el subtexto, que es fascinante. Es más fácil si consideras que el otro no pertenece a la condición humana. Esta frase, esta tremenda observación del filósofo argentino Pablo Feynman, nos cambia por completo el chip sobre esta obra. Si pasamos el matadero por la lupa filosófica, Feynman nos hace ver que este relato no es simplemente un panfleto contra una dictadura, no, es una herramienta psicológica súper profunda sobre cómo vemos a nuestros rivales y cómo se construye paso a paso la enemistad. Y esto nos pone delante de un espejo literario bastante oscuro si lo analizamos de forma objetiva, viendo ambas caras de la moneda. A ver, es innegable que Echeverría escribió el relato para denunciar la crueldad del régimen y de los federales, de acuerdo. Pero, al hacerlo, pintó a estas clases populares casi como animales, seres que gruñen, que disfrutan despedazando carne en el barro, que parecen carecer de humanidad. Y claro, lo que señalan Feynman y otros teóricos es que precisamente esta misma animalización literaria fue la que construyó los cimientos psicológicos para que, tiempo después, las facciones unitarias sintieran que sus propios actos de represión y atrocidades contra los federales estaban justificados. Lo realmente clave de todo este análisis es que esta dinámica, ojo, no se queda atrapada en la Argentina del siglo XIX, para nada. Lo que vemos en las páginas de El Matadero es en el fondo un fallo gigante y universal del ser humano. Reducir a tu enemigo a una categoría subhumana, llamarlo bestia, monstruo, animal, es un patrón calcado a lo largo de toda nuestra historia, justo antes de las mayores guerras y desgracias mundiales. Al final, deshumanizar al oponente borra la empatía del mapa y engrasa la maquinaria de la violencia, haciendo que funcione sin ningún tipo de remordimiento, da igual en qué época estemos. Y para ir cerrando, nos queda flotando en el aire una reflexión bastante provocadora, ¿verdad? ¿Acaso exponer la enorme crueldad de un enemigo sirve, casi en secreto, para justificar nuestra propia violencia futura contra ellos? Es una pregunta incómoda, dificilísima, pero súper necesaria para entender la naturaleza humana y esos oscuros ciclos que tiene la política. Muchísimas gracias por acompañarnos en este desglose para desentrañar los secretos de El Matadero. Ya sabéis, es fundamental mantener esa curiosidad intelectual siempre encendida. Nos vemos en el próximo análisis.